sobre el concepto de base monetaria, que un poco tiene que ver con esto que les acabo de plantear recién, que es esta estructura, constituida por el Banco Central de billetes y monedas en circulación y cuenta corriente en pesos que los bancos comerciales tienen en el Banco Central. Eso es un poco lo que se denomina, constituye la base monetaria de la economía. Cuando se habla de que se amplía la base monetaria, ¿de qué se habla? Chicos, chicas. ¿De que se emiten más billetes? Que se emiten más billetes. Claro, que hay una mayor circulación, hay un mayor volumen de billetes y monedas en circulación de la economía. ¿Sí? Pero en principio a nivel conceptual, después si quieren lo vamos a ir viendo más en lo práctico, en lo concreto, pero a nivel conceptual tengan en la cabeza esto, de los activos y los pasivos del Banco Central, y que los pasivos del Banco Central son los que constituyen la base monetaria de la economía. Acá está un poco lo que preguntaba Hernán, que no vino. Ah, sí, estás allá arriba. Ahí está. Hernán preguntaba recién en relación a las LEBAC. Las LEBAC son títulos públicos emitidos por el Banco Central. ¿Sí? Ahora no hay más LEBAC, hay otro tipo de herramientas, pero en su momento fue un mecanismo de financiamiento que tenía el Banco Central, que fundamentalmente las LEBAC o los mecanismos que plantea el Banco Central, ¿qué objetivo macroeconómico suelen tener? ¿Por qué el Banco Central suele emitir este esquema de títulos públicos? ¿Qué es lo que busca hacer cuando hace esta emisión de papeles? Era para que la gente no se tirara al dólar, que no compraran dólares. Claro. Vos lo que intentás hacer es absorber dinero de la economía, pesos, con algún tipo de instrumento más atractivo que el que te está ofreciendo la moneda extranjera, ¿sí? Lo que pasa es que, como lo ven acá, en la medida que el Banco Central emite títulos públicos para absorber pesos de la economía, ¿qué es lo que le aumenta al Banco Central? ¿Reserva puede ser, profe? No, el pasivo. El pasivo, exactamente. Claro. ¿Sí? Porque está emitiendo, ¿cómo? No, que el problema era también que cuando vos emitís muchos de estos bonos LEBAC, yo me acuerdo que pagar una tasa de interés grande, era bueno cada vez que tenías que renovar. ¿Qué pasaba si toda la gente venía a retirar? Hay que ver si tenés los fondos para pagarlo. Bueno, eso es importante. ¿De qué se habla cuando se habla de renovación de títulos públicos? Hoy es un día clave porque es el vencimiento de las LEBAC. ¿Se acuerdan todo ese tipo de títulos periodísticos de los últimos 3 años? Hacen alusión un poco a lo que planteaba Hernán recién. El Banco Central tiene la posibilidad de volver a darte el papel. ¿Sí? Cuando te vuelve a dar vos le diste pesos, te dio un bono o un papel o un título público. Ese título público te pagó un determinado tipo de interés. Perfecto, bárbaro. Vos vendés ese título público y te tienen que dar el interés y te tienen que dar el capital que vos invertiste, lo que salía de ese título público. ¿Sí? Cuando pasa eso, por supuesto el pasivo del Banco Central disminuye. ¿Sí? Pero bueno, el Banco Central, esos pesos que te dio vuelven a la economía y vuelve el problema que intentaste solucionar originalmente, que era absorber pesos de la economía. Entonces, lo que se hace es renovar y decirte, no, pará, no me des tus pesos, quédate con ese papel, le cambiamos la fecha de vencimiento y te pago una tasa nueva, más que a vos te resulte atractiva,
Y por eso se acuerdan que siempre, se renovó el 98%, el Estado logró renovar el 98% de los títulos públicos. Bueno, eso son noticias de la economía que siempre están dando vuelta que tiene que ver con esto, digo. Lo que pasa que también era el efecto bola de nieve, pues yo me acuerdo que los intereses, no sé, eran ya desorbitantes, ya pagaban 80, 90, no sé, digamos que eran intereses que vos decís, bueno, a la hora de pagar, si alguna vez lo tenés que pagar, no sé cómo se iba a pagar, porque es como que ya no le ponían límite, era subir para que cada vez sea que la gente se tire más a eso, el tema es que tarde o temprano ya lo vas a tener que pagar. Por supuesto. Ahí digo, es clave, hay una pregunta que me hacen por el chat, es clave que para que yo, sector privado, como habíamos hablado antes, quiera hacerme de esos títulos públicos, tiene que haber algún tipo de incentivo, ¿no? Pero si no me paga ningún interés, ¿por qué yo te voy a vos dar mis pesos y no voy a ir al banco privado donde tengo mi caja de ahorro en pesos y decirle, señor, quiero comprar tantos dólares con mis pesos que yo tengo en mi caja de ahorro? ¿Sí? O en mi cuenta corriente si soy una empresa, digo. Porque hay un incentivo que es el interés que me pagan por ese título público, que se supone que es más, o yo hago el cálculo o hago la estimación de que eso es más atractivo que lo que me va a dar a mí la devaluación del dólar. ¿Sí? Les muestro una cosa chiquitita que hice el otro día. A ver si lo encuentro. Ahí ven en un Excel. ¿Sí? Sí, Eso es una estimación del tipo de cambio 2019. Tipo de cambio oficial. No es una estimación, son los datos reales del tipo de cambio 2019. Enero 2019, abril 2019, junio 2019, septiembre 2019 y diciembre 2019. Esto lo hice yo para mi laburo, no lo hice para la materia, pero justo estamos hablando de esto, me parecía que estaba bien. La devaluación de la moneda al tipo de cambio oficial el año pasado fue el 62% más o menos. ¿Sí? Esto es un incremental, digo, de enero a abril subió un 13%, de enero a junio del 2019 un 19%, a septiembre ya estaba en un 51% y a diciembre de 2019 un 62%. Cuando hay un poco lo que preguntaba Sofía en el chat es, ¿por qué yo tengo que, como Banco Central, ofrecerte a vos algo mejor que esto? Si no, vos te vas acá, ¿se entiende? Sí, lo que pasa también que vos te vas ahí con las decisiones políticas del gobierno anterior, que es liberar el dólar. Porque si yo tengo un cepo del dólar, vos ahí no te podés ir. O sea, te vas a quedar donde yo te diga que te quedes. El tema es que si vos dejás libre la compra de dólar y Exacto. encima es el combo mortal, por algún lado lo tenés que frenar. Si no, lógicamente que se van a ir ahí, porque los tipos siempre buscan el negocio. Exacto. Y otro dato que está acá es este, ¿no? Inflación acumulada 2019, 54%. Ahí también tenés otro problema, digo. En la medida que vos tenés un incentivo económico que te da un 62% de ganancia en pesos, que es el dólar, y tenés un problema, un desincentivo económico, que es que esos pesos pierden valor adquisitivo por el 54% en un año, digo, eso te lleva a vos a tomar algún tipo de decisión económica, porque esos pesos que vos tenés pierden a lo largo de un año 54% de poder adquisitivo en términos de inflación, y en dólares, esa misma inversión en dólares es del 62%. Entonces, necesariamente, si yo te ofrezco otro tipo de instrumento como el que hablamos recién, tiene que ser muy agresivo.
para entrar acá, porque si no mi decisión económica como actor privado va a ser orientarme o a la moneda extranjera o a algún tipo de inversión especulativa que me permita a mí compensar estos dos datos de la economía que son los que están planteados acá. ¿Sí? Entonces, ese tipo de mecanismos y ese tipo de incentivos son los que a veces maneja el Banco Central y el Estado para inyectar en la economía determinado tipo de incentivos para los movimientos, ¿no? Volvemos a la presentación. Ahí estoy, perdón. Ahí estamos de vuelta. ¿Sí? Entonces tenemos este instrumento que acabamos de analizar, que son las LEVAC, que rinden un interés, pero bueno, que a diferencia del dinero no sirve para hacer transacciones. Yo no puedo ir con una LEVAC a comprar nada. ¿Sí? El único que me da algo a cambio de una LEVAC es el Banco Central, ¿no? Y bueno, la diferencia con los otros títulos públicos que veíamos antes es que, bueno, en este caso son emitidos por el Banco Central. Y bueno, obviamente es un poco lo que hablábamos recién, digo, en la medida que se incremente el pasivo y los activos del Banco Central vayan disminuyéndose, como pueden ser las reservas internacionales o los títulos públicos que tienen en su poder, el patrimonio neto, digo, esa diferencia va a ir variando. Así que bueno, esto después lo vamos a ver llevado, si quieren, a lo que son lo que nosotros conocemos como libro diario, para ver un poco cómo va operando esto en el libro diario, en lo que sería un supuesto libro diario de estos actores de la economía. Sigamos. Volvemos al planteo inicial. Acabamos de ver, digo, el Banco Central como uno de los actores de lo que sería la contabilidad pública. Ahora vamos a ver los bancos comerciales. ¿Cuáles son los activos de los bancos comerciales? Digo, eso sí, ahí volvemos al esquema que ya conocemos nosotros. Digo, tenemos la cuenta caja y digo, los billetes y monedas que tenemos en nuestro banco privado, en esa cuenta caja, son parte de nuestro activo. Y también es parte de nuestro activo esa colocación que vimos hace un rato que hacemos en el Banco Central, ¿sí? Que nosotros la veíamos acá en el Banco Central, la veíamos del lado del pasivo, la cuenta corriente en pesos de los bancos, ahora la vemos del lado del activo como en el activo de esos bancos comerciales, ¿no? Es ese depósito que hizo el banco privado en el Banco Central, ese es un activo del banco comercial. Y acá hay una digresión que es más que nada conceptual, después en la práctica medio que se pierde, pero es la idea de que los bancos comerciales en concreto, el dinero de los bancos comerciales o la herramienta a través de la cual los bancos comerciales hacen sus transacciones, es ese depósito que tienen en el Banco Central, ¿no? Acá dice, a diferencia de los individuos y las empresas, los bancos no utilizan los billetes y las monedas para realizar transacciones, sino que solo los tendrán en su balance para poder responder a la demanda de quienes quieran retirar sus depósitos. En este sentido, el dinero de los bancos, o sea, el activo que utilicen para realizar transacciones, serán la cuenta corriente en el Banco Central. ¿Sí? Ahí la idea tienen que tratar de manejar algún nivel de abstracción para poder pensarlo a nivel de contabilidad pública. Imagínense un registro como el que tenemos nosotros en el que hacemos para los ejercicios, donde yo tengo ese depósito realizado en el Banco Central, que funciona como una cuenta corriente, desde la cual yo, banco privado, puedo hacer determinado tipo de transacción, ¿sí? ¿Cuál es la transacción que va a hacer, o cuál es una de las principales transacción que va a hacer un banco comercial con su dinero, o sea, con el dinero que tiene depositado en el Banco Central? La compra de divisa extranjera, ¿no?
O sea, para responder a la demanda de divisa extranjera que tiene el sector privado, los bancos comerciales van a hacerse de divisa extranjera utilizando los fondos que tienen depositados en el banco, en el banco central, ¿sí? Eso es un poco una idea que es un poco abstracta, porque uno dice, si hay algún lugar donde está el dinero es en los bancos, sí, pero el dinero que está en los bancos es nuestro dinero, ¿sí? El dinero de los bancos, de alguna manera, es ese que está depositado en el Banco Central y que le permite al Banco Central participar de lo que serían las transacciones con moneda extranjera. Otros activos que tienen los bancos, digo, como otro actor de la economía, algún instrumento financiero que le esté generando algún tipo de interés. Por supuesto, si compró LEVAX, digo, nosotros habíamos visto en el pasivo del Banco Central las LEVAX, acá las vemos en el activo de un banco comercial, porque ese banco comercial compró una determinada cantidad de títulos públicos. Pueden ser títulos públicos emitidos por el Tesoro, y pueden ser acciones que haya comprado determinado banco de otras empresas, ¿no? Que también las registra en su activo. Otro de los activos de los bancos comerciales, por supuesto, son los créditos. Digo, todos los créditos que otorgan los bancos se constituyen en activos, y el billete en moneda extranjera que tienen los bancos, ¿sí? Y acá sí, sí. Perdón, profe. En instrumentos financieros entrarían, por ejemplo, los préstamos de un banco comercial. Los préstamos que te Que da, otorga. que otorga un banco comercial, lo puse como otro acá, los créditos a las empresas y la familia. Instrumentos financieros tiene más que ver con algún otro tipo de instrumento financiero. Por ejemplo, si tiene, o sea, si el banco hace alguna operación con cheques o con pagarés, que también son instrumentos financieros, pero que no son ni títulos públicos, no son acciones, bueno, son otro tipo de instrumentos financieros. Y en el caso de los créditos que los bancos te dan a vos, eso por supuesto sí es un activo del... ¿Y cuál sería ahora sí, cuál sería el pasivo de un banco comercial? ¿Qué se les ocurre? Y las deudas, los plazos fijos, todo eso, profe. Uno sí, el otro no. Están en las cuentas, en las cajas de ahorro y en las cuentas corrientes. Exacto, porque ¿eso de quién es? Y es de los privados, de las empresas o de un Exacto. individuo. Entonces nosotros vamos a registrar en el pasivo de los bancos comerciales lo que acaba de decir Ricardo, ¿sí? Todos los depósitos que nosotros o las empresas hagan de su propio dinero en los bancos comerciales se va a registrar en el pasivo. ¿Por qué? Porque el banco se hace de ese dinero, ¿sí? Que es nuestro, pero en algún momento lo tiene que responder, ¿sí? Y tiene que devolverlo. Ese dinero lo paradójico acá es que vos le prestás el dinero al banco y el banco te cobra encima porque vos se lo prestás. Eso es en muchos casos, ¿no? Las deudas con las monedas extranjeras, por ejemplo, los préstamos, el FMI y todas esas cosas, ¿también no es parte del pasivo? Sí, pero no lo estamos viendo en este esquema. Ahora lo estamos viendo de manera simplificada en el punto de vista de la economía pública, casi te diría como una economía casi cerrada, ¿sí? Como para ver como el funcionamiento entre Tesoro, Banco Central, bancos comerciales y sector privado en la economía argentina. Estamos un poco dentro de ese esquema. La deuda que tiene el Estado con el Fondo Monetario Internacional está más asociada al patrimonio estatal y no de esto que estamos viendo ahora.
lo que les decía es eso, digo, uno tiene, por ejemplo, la posibilidad de... perdón. Tener una cuenta en un banco, una cuenta corriente, el banco te cobra un mantenimiento de la cuenta corriente, te cobra por el plástico que te dan, la tarjeta de débito. Después, depende del momento, los bancos tienen políticas más flexibles para atraer clientela y te dan la tarjeta de crédito gratis o no te cobran el mantenimiento de la cuenta. Pero en muchos casos sí te cobran el mantenimiento de la cuenta. Y en ese esquema, el pasivo de los bancos privados está constituido por los préstamos que le hacemos, el dinero que depositamos nosotros ahí, ¿no? Que se denominan, este concepto que lo vamos a ver bastante, que se denomina depósitos a la vista. ¿Sí? Los depósitos a la vista son los depósitos en caja de ahorro o cuenta corriente. Y los depósitos a plazo o a plazo fijo son los depósitos a largo plazo que hacemos nosotros de parte del sector privado en los bancos. ¿Sí? Y por supuesto este concepto, como lo habíamos visto, ¿se acuerdan del lado del activo del Banco Central? Habíamos visto los redescuentos. Ahora estos redescuentos los vemos del lado del pasivo en el caso de los bancos comerciales. ¿Sí? O sea, es un esquema simplificado para ir viendo de dónde va saliendo el esquema de financiamiento de cada uno. Digo, cómo se financia el Banco Central, cómo se financian los bancos privados, y ahora vamos a ver los otros dos pares. En este caso, el Tesoro, los depósitos que tiene hecho el Estado argentino en determinados bancos comerciales, como así los depósitos que tiene hechos el Tesoro argentino en el Banco Central, constituyen, por supuesto, el activo del Tesoro, y en un esquema simplificado, como comentaba recién, los títulos públicos, o sea, la deuda que emitió el Tesoro, contra la cual tiene que responder el Tesoro argentino, es parte del pasivo. Ahí también, siempre se habla de emisión de deuda con garantía soberana, y ese tipo de conceptos tienen que ver un poco con esto, ¿no? La emisión de deuda con garantía soberana es la emisión del Tesoro argentino y demás. Y es la última instancia de respaldo financiero es la soberanía y es el Estado. Bueno, ahí entonces más o menos repasamos los tres actores, y bueno, y acá el último punto que nos queda tiene que ver con el último eslabón que veníamos viendo, que es este sector privado no financiero. Es lo mismo, es todos los actores privados menos los bancos, ¿sí? Y ahí lo mismo, esto es más parecido a lo que veníamos viendo nosotros. Nuestro activo, por supuesto, son los billetes y monedas que tenemos, los depósitos que tenemos realizados en los bancos privados y los títulos públicos que tenemos en nuestro poder. Y en el caso de las empresas, por ejemplo, si las empresas emitieron algún tipo de deuda o algún tipo de título público, constituye el pasivo, y los créditos que nos dieron los bancos privados a nosotros, por supuesto, también constituyen nuestro pasivo. No, este es más parecido a lo que venimos viendo ahora. El esquema de activo y pasivo más simplificado. Bueno, la idea es que después esto nosotros lo pasemos a un esquema de cuentas sencilla, y más o menos esta compensación que yo les fui explicando ahora, que figuraba en el pasivo de uno y figuraba en el activo de otro, eso es lo que hace, la compensación entre estos cuatro sectores del sector público. ¿Sí? Es el movimiento que se da entre estos actores, en los activos y los pasivos de cada uno de estos sectores, lo que va constituyendo el activo o el pasivo de cada uno. ¿Sí? ¿Más o menos? ¿Está bien, profe? Chicos. Sí, profe, está bien. Lo van a ver los próximos 5 años esto, así que hay que laburarlo un montón, porque es la carrera. Así que, nada, pregúntenlo, lo vamos afinando, vamos repasando y eso, pero es el esquema básico de la contabilidad pública, es el esquema básico de la macroeconomía pública, está planteado en estos actores, y además es
es un poco la jerga del periodismo económico y todo lo que está en los diarios económicos y demás, que está bueno ir uno familiarizándose y entendiendo cada vez más de qué se habla cuando se habla en esta terminología, ¿no? Que encima son bastante malos los periodistas en su capacidad para poder hacerlo entender para todos. Pero bueno, lo que vamos a ver ahora, vamos a hacer un cortecito, ¿sí? Y vamos a ver una parte más, porque si no, no vamos a llegar. Que es un modelo muy sencillo de expectativas de devaluación, ¿sí? Digo, ¿por qué puede haber algún tipo de proceso de devaluatorio y qué capacidad tienen y cómo funciona esto entre estos cuatro actores? Digo, cuando hay algún tipo de expectativa devaluatoria, ¿cuál es la expectativa de devaluación que puede llegar a haber en la economía argentina? La principal expectativa de devaluatoria. ¿A qué sector está vinculada? ¿La inflación, profe? ¿Eso con respecto al dólar? Sí, devaluación es siempre con relación a moneda extranjera. Y al sector exportador. Exactamente. Digo, los avances en la economía primaria del sector exportador son los que por lo general generan algún tipo de problema o de expectativa devaluatoria y corrida bancaria o lo que sea en el esquema de la economía argentina. Esa pregunta que yo les hice se contesta de una forma en Argentina, se contesta de otra forma en Chile, se contesta de otra forma en Venezuela y se contesta de otra forma distinta en Estados Unidos, ¿sí? No es contabilidad pública universal, ¿sí? Es contabilidad pública en esta pregunta y en estos temas en particular, es contabilidad pública argentina. Hay otros países que funcionan de manera distinta y no es el sector agroexportador el que define la relación del tipo de cambio, ¿sí? Pero en Argentina sí es ese, porque es la principal fuente de ingresos de moneda extranjera. Son las commodities. Exacto, las commodities. Las commodities, cuando uno dice commodity, en realidad se refiere, es muy amplio. Por ejemplo, para nosotros las commodities son el sector agropecuario, pero por ejemplo, para los países del Golfo Pérsico, las commodities es el petróleo. ¿Sí? Y por ejemplo, para países como Chile, las commodities están vinculadas al mercado de la minería. ¿Sí? Entonces, el tema de qué es una commodity es dependiendo de qué país sea. ¿Sí? Por lo general se habla de commodity cuando se habla de un recurso primario vinculado a los recursos naturales, de alguna manera. Porque el petróleo, los minerales y las materias primas agropecuarias están vinculadas a eso. Pero sí, digo, se puede denominar commodity siempre que sepamos que no hablamos únicamente del sector agropecuario, sino que hablamos de un montón de otras cosas que no tienen ese papel de commodity en Argentina, pero sí en otros países. Bueno, hacemos un descanso. A las 8:05 seguimos, ¿les parece? Ok. ¿Sí? Y Dale, profe. hacemos un modelo muy chiquito de expectativas de evaluación y ya cerramos. ¿Sí? Gracias. Gracias, profe.